¿Alguna vez te has preguntado cómo sería recibir un mensaje directamente de Dios en medio de la más profunda desesperación? Esta es la historia del libro de Ezequiel, una joya a menudo pasada por alto en la rica colección de narrativas bíblicas. A diferencia de otros profetas, Ezequiel nos sumerge en una experiencia visionaria única, llevándonos a cuestionar nuestra propia percepción de esperanza y restauración. Ezequiel vivió en un tiempo marcado por el caos y la desolación. Su vida se desplegó durante uno de los periodos más tumultuosos de la historia de Israel, un tiempo donde el futuro parecía nada más que un oscuro abismo. Este contexto no solo define el tono de su mensaje, sino que también resalta la relevancia eterna de sus visiones. A través de sus ojos, somos testigos de la lucha de una nación contra las consecuencias de sus propias acciones, un tema universalmente resonante. El libro de Ezequiel comienza con el relato de su lámado profético. Esta lámada no es un simple susurro en la noche, sino una experiencia abrumadora que lo sitúa en medio de criaturas celestiales y ruedas ardientes. Este encuentro sobrenatural prepara el escenario para los mensajes que Ezequiel debe entregar. A través de él, se nos invita a reflexionar sobre nuestra propia capacidad de escuchar y responder a los llamados que trascienden nuestra comprensión cotidiana. En el vídeo de hoy descubrirás cómo un pasaje tan importante de la Biblia no solo cambió la vida de Ezequiel, sino que también trajo consecuencias hasta el día de hoy en nuestra vida moderna. Míralo hasta el final, porque estoy seguro de que no sabes por qué Ezequiel tuvo una visión tan reveladora y por qué Dios lo hizo. Comparte este video con un ser querido. Nuestro papel como creyentes es llevar la palabra del Señor a la mayor cantidad de personas posible, incluso porque nosotros mismos somos herramientas de transformación y devoción a nuestro Señor Padre. Sin embargo, lo que realmente distingue a Ezequiel no son solo sus visiones apocalípticas o su inquebrantable fidelidad, sino su profunda humanidad. A través de sus escritos, palpamos el corazón de un hombre que, a pesar de las circunstancias, se mantiene firme en su compromiso con su fe y su pueblo. Ezequiel se convierte en un puente entre lo divino y lo humano, recordándonos que incluso en los momentos más oscuros, hay mensajes de esperanza esperando ser descubiertos. Los días de Ezequiel estuvieron marcados por eventos que sacudirían los cimientos de cualquier sociedad. Su era fue testigo del asedio y la eventual caída de Jerusalén, un golpe devastador para el corazón y el alma de Israel. Este contexto de crisis no solo define el tono de urgencia en sus profecías, sino que también sirve como un telón de fondo contra el cual su mensaje de esperanza brilla con mayor fuerza. Ezequiel, sin embargo, no observó estos eventos desde una distancia segura. Fue llevado al exilio en Babilonia, lejos de su tierra natal, viviendo en carne propia la desolación y el dolor de su pueblo. Este exilio no solo lo separó físicamente de Israel, sino que también profundizó su comprensión de lo que significaba estar desconectado de su hogar, su templo y su Dios. Su profecía nace, entonces, no solo de visiones divinas, sino de una experiencia compartida de pérdida y anhelo. A pesar de estas tribulaciones, o quizás debido a ellas, Ezequiel se mantiene inquebrantable en su fe. Su resistencia es testimonio de su carácter y su inquebrantable creencia en la soberanía de Dios. A través de sus experiencias, Ezequiel encarna la tensión entre la desesperación humana y la esperanza divina, mostrándonos que incluso en los momentos de mayor prueba, la fe puede ofrecer un ancla. La respuesta de Ezequiel a su tiempo y su situación es un poderoso recordatorio de que la relevancia de su mensaje trasciende su contexto histórico. Nos invita a reflexionar sobre nuestra propia respuesta a los desafíos y cómo, a pesar de la adversidad,
podemos encontrar fuerza en nuestra fe y esperanza en nuestras circunstancias más desesperadas. Ezequiel se convierte así en una voz que, a través de los siglos, sigue hablándonos de resistencia, fe y la promesa de restauración. En medio de esta narrativa de caos y desesperación, emerge la figura de Sedecías, el último rey títere de Judá, una marioneta en las manos de poderes más grandes. La historia de Sedecías es una de ambiciones truncadas y sueños desvanecidos, un recordatorio sombrío de la fragilidad del poder humano frente a la soberanía divina. Su reinado, marcado por la indecisión y la influencia externa, refleja el estado de un pueblo que ha perdido su camino, su identidad y finalmente su libertad. La caída de Sedecías y su trágico destino, presenciar la muerte de sus hijos antes de ser cegado, es emblemática del colapso total de Judá. Esta imagen desgarradora no solo simboliza el fin de una dinastía real, sino también el fin de una era. La brutalidad de su final sirve como un potente recordatorio de las consecuencias del olvido y la traición a los pactos establecidos con Dios. A través del infortunio de Sedecías, se nos recuerda la importancia de la fidelidad y la obediencia, valores centrales que el pueblo de Israel había desatendido. El asedio de Jerusalén y la captura de Sedecías por Nabucodonosor no son meros eventos históricos. Son, en la narrativa de Ezequiel, momentos críticos que revelan la profundidad del alejamiento entre Israel y su Dios. La destrucción de Jerusalén, más que un acto de conquista militar, es presentada como un acto de juicio divino, una respuesta directa a la corrupción, idolatría y desobediencia que habían consumido a la nación. Sin embargo, incluso en esta narrativa de juicio y desolación, hay destellos de esperanza. La historia de Sedecías y la caída de Jerusalén no es el final, sino el preludio a un mensaje más profundo de redención y restauración. Ezequiel utiliza estos eventos no solo para lamentar el pasado, sino también para señalar hacia un futuro en el cual Dios mismo promete actuar directamente para restaurar y redimir a su pueblo. El asedio de Jerusalén no fue un mero evento militar. Fue el culminar de años de advertencias proféticas ignoradas, un símbolo palpable de la ruptura entre Israel y Dios. Este evento no solo significó la pérdida de la ciudad más sagrada para el pueblo de Israel, sino también la destrucción del templo, el corazón espiritual de la nación. Para Ezequiel y sus contemporáneos, este fue un momento de inconmensurable desesperación. El mundo que conocían había sido irrevocablemente alterado. La destrucción de Jerusalén marca un punto de inflexión en la narrativa bíblica. No es solo el fin de una ciudad, sino el colapso de una identidad nacional y espiritual. La desolación de sus calles y la ruina de su templo son testigos mudos de la profunda alienación del pueblo de Dios. Sin embargo, en la visión de Ezequiel, este desastre también se convierte en un lienzo sobre el cual Dios pintará su promesa de renovación. El impacto del asedio y caída de Jerusalén en la psique colectiva de Israel no puede subestimarse. Representó no solo una derrota militar, sino una fractura espiritual, una pérdida de fe en las promesas y protección de Dios. Pero es precisamente en este punto de total desesperación donde Ezequiel encuentra su voz profética, llamando a la nación no solo a reconocer su papel en su propia caída, sino también a abrazar la posibilidad de un nuevo comienzo. Esta parte de la historia es crucial para entender el mensaje central de Ezequiel. La caída de Jerusalén no es el fin, sino una oportunidad para la reflexión, el arrepentimiento y, finalmente, la restauración. Ezequiel nos enseña que incluso en las ruinas de nuestras vidas, Dios puede encontrar espacio para sembrar semillas de esperanza y renacimiento.
Su mensaje es uno de resistencia, recordándonos que la fe en Dios puede guiarnos a través de nuestras propias épocas de asedio y llevarnos a un lugar de renovación y reconstrucción. Ezequiel, un hombre arrancado de su tierra natal y llevado a la lejanía de Babilonia, se encuentra en una posición única. Su condición de exiliado le otorga una perspectiva singular, una que se forja en el crisol de la pérdida y el desplazamiento. A pesar de la distancia física que lo separa de Jerusalén, su conexión espiritual y emocional con su pueblo y su tierra permanece incólume. Ezequiel se convierte así en la voz de aquellos que han perdido todo, excepto la esperanza. Este profeta, situado en el umbral entre dos mundos, el de su pasado judío y su presente babilónico, es llamado a predicar en uno de los momentos más sombríos de la historia de Israel. La tarea de Ezequiel es abrumadora. Debe comunicar un mensaje de juicio y esperanza a un pueblo que se siente abandonado por Dios. Su misión es recordarles que, a pesar de su actual desesperación, Dios no los ha olvidado. La experiencia de Ezequiel en Babilonia le permite comprender profundamente el sentimiento de exilio, no solo como una realidad física, sino también espiritual. Este entendimiento se refleja en sus profecías, donde el exilio se presenta no solo como castigo, sino también como una oportunidad para la reflexión y el arrepentimiento. Ezequiel desafía a su pueblo a mirar más allá de su sufrimiento inmediato, hacia la posibilidad de una restauración futura bajo la guía de Dios. La posición de Ezequiel como profeta en tierras extranjeras simboliza la presencia constante de Dios, incluso en medio del exilio. A través de sus visiones y mensajes, Ezequiel ofrece un puente entre el desespero actual de su pueblo y la promesa divina de redención. Su ministerio refuerza la idea de que, aunque Israel se encuentre físicamente lejos de su tierra, nunca está espiritualmente distante de Dios. La visión de Ezequiel del Valle de los Huesos Secos resuena a través de los siglos, capturando la imaginación de generaciones. Esta imagen poderosa, más allá de su inmediatez profética, ha encontrado eco en la cultura popular, manifestándose en la canción espiritual Them Dry Bones. Hermanos míos, estamos viviendo los últimos días en esta tierra. Quiero recalcar que ya todas las profecías se están cumpliendo y se acerca el momento del fin. Te pregunto ahora, si hoy fuera el día del rapto de la iglesia, ¿estás preparado? Decidí lanzar para ustedes mi libro digital Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo. Es exclusivo de nuestro canal y ya ha ayudado a miles de personas en todo el mundo a prepararse para este gran día. Sumérgete ahora mismo en las profundidades de Palabra de Dios y prepárate para este gran día descargando este material que enriquecerá tu vida espiritual. No pierdas el tiempo. Haz clic en el enlace disponible en el primer comentario fijado y descarga de inmediato. Las unidades son limitadas, por lo que es crucial actuar. Ahora, para asegurar el acceso a este poderoso material, hazlo ahora antes de que se acaben las unidades. La melodía, aunque pegajosa, lleva consigo un profundo mensaje de resurrección y esperanza, extrayendo su inspiración de la profecía de Ezequiel sobre el renacimiento de Israel. La canción, al igual que la visión, habla de un renacimiento en medio de la desolación. Them Dry Bones es un recordatorio melodioso de que no importa cuán muertos o desesperanzados parezcamos estar, siempre hay potencial para la vida y la restauración. La narrativa de los huesos secos que cobran vida bajo la palabra de Dios se convierte en una metáfora poderosa del poder restaurador de la fe. Esta historia no solo es relevante para el pueblo de Israel en su momento de desesperación, sino que también ofrece una perspectiva esperanzadora para nosotros hoy.
Nos recuerda que, en los momentos más oscuros, cuando todo parece perdido, la voz de Dios puede traer vida a lo que estaba muerto. La visión de Ezequiel se convierte en un testimonio eterno de la capacidad de Dios para revitalizar y restaurar, no solo a una nación, sino al corazón y espíritu de cada individuo. El relato del Valle de los Huesos Secos, por lo tanto, trasciende su contexto original. Se convierte en una fuente de inspiración y esperanza para todos aquellos que enfrentan su propia desolación espiritual o física. A través de la predicación de Ezequiel y la melodía de Them Dry Bones, se nos recuerda que la esperanza y la fe en la palabra de Dios pueden revivir incluso las situaciones más desesperadas. La respuesta de Ezequiel a su tiempo y su situación es un poderoso recordatorio de que la relevancia de su mensaje trasciende su contexto histórico. Nos invita a reflexionar sobre nuestra propia respuesta a los desafíos y cómo, a pesar de la adversidad, podemos encontrar fuerza en nuestra fe y esperanza en nuestras circunstancias más desesperadas. Ezequiel se convierte así en una voz que, a través de los siglos, sigue hablándonos de resistencia, fe y la promesa de restauración. En medio de esta narrativa de caos y desesperación, emerge la figura de Sedecías, el último rey títere de Judá, una marioneta en las manos de poderes más grandes. La historia de Sedecías es una de ambiciones truncadas y sueños desvanecidos, un recordatorio sombrío de la fragilidad del poder humano frente a la soberanía divina. Su reinado, marcado por la indecisión y la influencia externa, refleja el estado de un pueblo que ha perdido su camino, su identidad y finalmente su libertad. La caída de Sedecías y su trágico destino, presenciar la muerte de sus hijos antes de ser cegado, es emblemática del colapso total de Judá. Esta imagen desgarradora no solo simboliza el fin de una dinastía real, sino también el fin de una era. La brutalidad de su final sirve como un potente recordatorio de las consecuencias del olvido y la traición a los pactos establecidos con Dios. A través del infortunio de Sedecías se nos recuerda la importancia de la fidelidad y la obediencia, valores centrales que el pueblo de Israel había desatendido. El asedio de Jerusalén y la captura de Sedecías por Nabucodonosor no son meros eventos históricos, son, en la narrativa de Ezequiel, momentos críticos que revelan la profundidad del alejamiento entre Israel y su Dios. La destrucción de Jerusalén, más que un acto de conquista militar, es presentada como un acto de juicio divino, una respuesta directa a la corrupción, idolatría y desobediencia que habían consumido a la nación. El profeta, ante esta visión de desolación, es confrontado por Dios con una pregunta que resuena a través de los siglos. ¿Podrán vivir estos huesos? Esta interrogante no solo desafía la percepción humana de lo posible, sino que también pone a prueba la fe de Ezequiel en el poder restaurador de Dios. La respuesta del profeta, marcada por la humildad y la dependencia total en la soberanía divina, abre la puerta a uno de los actos más extraordinarios de fe registrados en la Escritura. A medida que Ezequiel profetiza sobre estos huesos, obedeciendo el mandato divino, sucede lo impensable. Los huesos comienzan a moverse, a unirse, formando cuerpos completos, pero aún sin vida. Este proceso de reunificación no es solo una demostración del poder milagroso de Dios, sino también un símbolo potente de la reunificación del pueblo de Israel, disperso y desanimado. Sin embargo, la verdadera resurrección ocurre solo cuando el aliento de vida, el Espíritu de Dios, es soplado en estos cuerpos restaurados. La visión del Valle de los Huesos Secos culmina en un ejército vasto y vivo, de pie, listo para la acción. Este milagro no solo revierte la desolación y el exilio, sino que también reafirma la promesa de Dios de restauración y retorno.
A través de esta visión, Ezequiel transmite un mensaje inquebrantable de esperanza. No importa cuán seca o muerta parezca una situación, Dios tiene el poder de revivir y restaurar. La visión es una declaración audaz de la fe en la capacidad de Dios para transformar la desesperanza en una promesa viva de futuro y prosperidad. El exilio en Babilonia fue un periodo de profunda crisis de identidad para el pueblo de Israel. Arrancados de su tierra, su templo y sus tradiciones, los israelitas se encontraron en una tierra extranjera, rodeados de culturas y dioses ajenos. Este destierro no solo fue un castigo físico, sino también una prueba espiritual, cuestionando la fe y la resiliencia del pueblo elegido. Ezequiel, compartiendo el dolor y la alienación de sus compatriotas, se convierte en voz de su angustia y portavoz de su esperanza. En Babilonia, los israelitas se enfrentaron a la tentación de la asimilación, de perder su identidad en medio de la opulencia y la idolatría de su entorno. La desesperación del exilio fue palpable, un vacío espiritual que amenazaba con consumir su conexión con Dios y entre ellos. Ezequiel, en medio de esta encrucijada espiritual, se esfuerza por mantener viva la llama de la esperanza, recordándoles su identidad y su destino. La respuesta de Ezequiel al exilio es doble. Por un lado, reconoce la legitimidad del juicio divino sobre Israel por sus pecados. Por otro, afirma vehementemente la fidelidad y misericordia de Dios. A través de sus visiones y profecías, Ezequiel ofrece un camino hacia la redención, enfatizando la necesidad del arrepentimiento y la transformación espiritual como prerequisitos para la restauración. El exilio, lejos de ser el final de la historia de Israel, se convierte en un crisol de purificación y renovación. Ezequiel, con su mensaje de juicio y esperanza, prepara el escenario para un nuevo capítulo en la relación entre Dios y su pueblo. A través de sus ojos vemos no solo la tristeza del exilio, sino también la promesa de un regreso, no solo a una tierra, sino a una relación renovada con Dios, marcada por un compromiso más profundo y una comprensión más clara de su soberanía y amor. Ezequiel, llevado en espíritu a un valle lleno de huesos secos, enfrenta la magnitud de la desesperación que asolaba a Israel. Este valle, vasto y silencioso, es el escenario de una revelación divina sin precedentes, donde cada hueso seco simboliza las esperanzas desvanecidas y los sueños rotos del pueblo de Dios. La sequedad de los huesos habla de una muerte prolongada, de la ausencia de vida y esperanza que caracterizaba el exilio en Babilonia. Este panorama desolador plantea la pregunta fundamental: ¿es posible revivir lo que ha estado muerto durante tanto tiempo? La visión del valle es una confrontación directa con la realidad del exilio, una existencia desprovista de la presencia palpable de Dios, donde la fe se siente tan seca como los huesos esparcidos ante el profeta. Ezequiel, al ser guiado a través del valle, es llevado a comprender profundamente la condición de su pueblo. Sin embargo, esta comprensión viene acompañada de una invitación divina a contemplar lo imposible, a creer en la capacidad de Dios para infundir vida en medio de la muerte. Esta visión profundiza en el estado espiritual de Israel, revelando una verdad incómoda sobre la condición humana. Sin la presencia vivificante de Dios, nos convertimos en nada más que huesos secos. La descomposición de estos huesos no es solo física, sino también espiritual, reflejando cómo la desconexión de Dios lleva a una muerte interior. Ezequiel, al observar esta desolación, es confrontado con la realidad del pecado y sus consecuencias, un tema recurrente que atraviesa su ministerio profético.
La visión no termina en desesperación. A través de ella, Dios desafía a Ezequiel y a nosotros a reconocer que, a pesar de nuestra tendencia a alejarnos y morir espiritualmente, Él posee el poder de restaurar y revitalizar. La condición de los huesos secos sirve como un recordatorio sombrío de lo que sucede cuando olvidamos nuestra dependencia de Dios, pero también subraya la magnitud del amor y la misericordia divinos, dispuestos a reconstruirnos desde dentro. La reconstrucción de los huesos secos es una metáfora poderosa no solo para Israel, sino para la familia humana en su conjunto. Este proceso de revitalización no se limita a la restauración física o nacional. Es, en su esencia, una restauración de relaciones, comenzando con la relación fundamental entre el individuo y Dios. Ezequiel nos muestra que, al igual que los huesos secos, recibieron vida mediante la palabra profética y el aliento de Dios. Nuestras familias y comunidades pueden ser transformadas por el poder de la palabra y el Espíritu. Esta sección del mensaje de Ezequiel resalta la importancia de la obediencia y la fe en la vida familiar y comunitaria. La palabra de Dios, cuando es recibida y obedecida, tiene el poder de infundir vida, restaurar relaciones quebradas y reconstruir los fundamentos espirituales de nuestras vidas. La interacción entre la palabra profética y el aliento divino en la visión del valle nos recuerda que la verdadera vida, ya sea individual o colectiva, comienza con una relación restaurada con Dios, sustentada por su palabra y vivificada por su Espíritu. Entonces surge la pregunta de Dios a Ezequiel: ¿pueden estos huesos vivir? En un momento crítico de la visión, Dios interpela a Ezequiel con una pregunta que desafía la realidad y la percepción humana. ¿Pueden estos huesos vivir? Esta interrogante no es solo retórica, es una invitación a explorar las profundidades de la fe y el poder divino. Ezequiel, ante esta pregunta, se encuentra en la encrucijada entre la desesperanza visible y la posibilidad de un milagro inimaginable. Su respuesta, Señor Jehová, tú lo sabes, refleja una entrega total a la soberanía y sabiduría de Dios, reconociendo que solo Él conoce el potencial de vida en la muerte. Esta pregunta revela también la naturaleza del Dios que Ezequiel sirve. Un Dios que desafía las limitaciones humanas y que invita a su pueblo a creer en lo imposible. La interacción entre Dios y Ezequiel nos muestra que ante las situaciones más desoladoras, la fe en el poder divino es esencial. Esta fe no ignora la realidad del sufrimiento y la muerte, sino que las enfrenta con la confianza en que Dios tiene el último decir sobre la vida y la muerte. La pregunta de Dios a Ezequiel es también una invitación a la reflexión personal sobre nuestra propia fe. Creemos, como Ezequiel, que Dios puede dar vida a las áreas muertas de nuestra existencia. Este desafío a creer va más allá del contexto histórico de Israel y se convierte en un eco en el corazón de cada creyente, llamándonos a confiar en el poder restaurador de Dios en nuestras vidas. Esta interacción entre Dios y su profeta es una precursora de la esperanza y el milagro que están por venir. Marca el inicio de un proceso divino de restauración que no solo cambiará la perspectiva de Ezequiel, sino que también ofrecerá una promesa renovada a todo el pueblo de Israel. La pregunta de Dios, entonces, no es solo sobre los huesos secos, sino sobre la capacidad de su pueblo para vivir nuevamente en su presencia y bajo su bendición. La instrucción de Dios a Ezequiel para que profetice sobre los huesos secos inicia un acto de fe que desafía toda lógica humana. Ezequiel, obedeciendo el mandato divino, habla a lo que parece irremediablemente muerto. Esta acción simboliza el poder de la palabra de Dios para crear y restaurar, subrayando que nada es demasiado difícil para Él. A medida que Ezequiel profetiza,
Lo que era imposible ante los ojos humanos comienza a manifestarse. Un milagro de reconstitución y vida. La profecía sobre los huesos secos resalta el papel del profeta como mediador entre Dios y su pueblo. Ezequiel, a través de su obediencia, se convierte en el instrumento a través del cual el poder vivificador de Dios es liberado. Esta dinámica entre la palabra hablada por el profeta y la acción divina ilustra cómo Dios elige trabajar a través de individuos dispuestos para cumplir sus propósitos. Este momento de la visión también es una poderosa ilustración del poder de la palabra de Dios para traer vida a lo que estaba muerto. Así como los huesos secos son revividos, las Escrituras nos recuerdan que la palabra de Dios tiene el poder de penetrar nuestros corazones, revivir nuestra fe y restaurar nuestras vidas. La profecía de Ezequiel es un testimonio de cómo la palabra divina puede transformar radicalmente nuestra realidad. El proceso de revitalización de los huesos secos sirve, además, como una metáfora de la restauración espiritual y nacional de Israel. A través de esta profecía, Dios está comunicando a su pueblo que, a pesar de su estado de desolación y exilio, hay esperanza de renovación y retorno. Es un recordatorio de que la fidelidad de Dios a sus promesas es inquebrantable y que Él está comprometido con la restauración completa de su pueblo. El inicio del milagro se manifiesta visualmente cuando los huesos secos comienzan a moverse y reunirse. Este espectáculo sobrenatural, presenciado por Ezequiel, simboliza el inicio de la restauración prometida por Dios. La reunificación de los huesos no solo es un acto de reconstitución física, sino también un signo de la reunificación del pueblo de Israel, disperso y dividido por el exilio. Este milagro en proceso es una demostración tangible de la capacidad de Dios para restaurar y unificar incluso en las circunstancias más desesperanzadoras. La precisión con la que los huesos se unen, hueso con su hueso, destaca el cuidado y la atención de Dios por cada detalle en el proceso de restauración. No se trata solo de un acto de poder, sino de un acto de amor, donde cada pieza es cuidadosamente colocada para formar un todo funcional y vivo. Este momento de la visión subraya que la obra de Dios en nuestras vidas es completa y meticulosa, atendiendo cada aspecto de nuestra necesidad. A medida que los huesos se unen y se cubren de tendones, carne y piel, la visión pasa de la muerte a la anticipación de la vida. Sin embargo, a pesar de esta transformación física, todavía falta el aliento de vida. Este paso intermedio en el proceso milagroso nos recuerda que la estructura y la forma, aunque necesarias, no son suficientes sin la esencia de la vida que solo el Espíritu de Dios puede proporcionar. La reunificación de los huesos, por lo tanto, prepara el escenario para el acto final y más crítico de la visión, la infusión del aliento de vida. La secuencia de este milagro revela una progresión que va más allá de la restauración física o nacional. Apunta hacia una restauración espiritual profunda. La reunificación de los huesos secos es una promesa visual y profética de que Dios no solo tiene la intención de reunir a su pueblo de su dispersión, sino también de revitalizarlo espiritualmente, devolviéndole la vida plena y verdadera que se encuentra en su presencia. El momento en que los huesos comienzan a reunirse es testigo de un milagro en desarrollo, una manifestación palpable del poder de Dios para transformar la desolación en esperanza. A medida que Ezequiel observa, los huesos secos, una vez dispersos y sin vida, se mueven impulsados por una fuerza divina, buscando cada uno su par. Este proceso de reunificación no solo simboliza la restauración física del pueblo de Israel,
sino también su reunificación como nación bajo la soberanía de Dios. Este milagro en proceso es una poderosa afirmación de la precisión y el cuidado con que Dios restaura. No se trata solo de un volver a la vida, sino de un meticuloso reensamblaje que asegura que cada hueso, cada parte de la vida del pueblo, sea restaurada a su lugar correcto. Esto nos recuerda que el plan de Dios para nosotros es siempre para nuestro máximo bien, buscando no solo restaurarnos a la vida, sino hacerlo de una manera que nos complete y nos prepare para su propósito. La reunificación de los huesos también habla de la importancia de la comunidad y la unidad. Así como cada hueso encuentra su lugar, nosotros, como parte del cuerpo de Cristo, tenemos un lugar específico dentro de la comunidad de fe. La visión enfatiza que la restauración completa involucra no solo a individuos aislados, sino a la comunidad en su conjunto, reflejando el diseño de Dios para su iglesia, un cuerpo unido, funcionando en armonía bajo su dirección. Este paso en el proceso de restauración culmina con la creación de cuerpos completos, pero aún sin vida, lo que nos lleva a la siguiente etapa crucial, la necesidad del aliento de vida. La reunificación de los huesos prepara el escenario para la infusión divina de vida, destacando que, aunque podemos ser reconstruidos y reunificados, nuestra verdadera vitalidad y propósito solo provienen cuando Dios sopla su espíritu en nosotros. La palabra de Dios, hablada a través de Ezequiel, no solo moviliza los huesos secos, sino que también tiene el poder de infundir vida. Este acto de profetizar no es simplemente un discurso, sino una liberación de poder divino que trasciende la comprensión humana. La palabra de Dios es viva y activa, capaz de crear, restaurar y revivir. La transformación de los huesos secos en un ejército vivo subraya la capacidad de la palabra divina para efectuar cambios reales y tangibles en el mundo físico y espiritual. Este episodio refuerza la enseñanza bíblica de que la palabra de Dios es esencial para nuestra vida espiritual. Así como los cuerpos sin vida necesitaban el aliento de Dios para vivir, nosotros necesitamos la palabra de Dios para sustentar nuestra vida espiritual. Ella no solo nos guía y nos consuela, sino que también tiene el poder de transformarnos desde adentro, reviviendo nuestras partes muertas y alineándonos con la voluntad de Dios. La profecía de Ezequiel sobre los huesos secos también ilustra la importancia de la obediencia a la palabra de Dios. La obediencia de Ezequiel activa el milagro de la restauración. Esto nos recuerda que nuestra respuesta a la palabra de Dios es fundamental. La palabra no solo debe ser escuchada, sino obedecida, ya que es en la obediencia donde se manifiesta su poder transformador. Este momento destaca el papel de los siervos de Dios como conductos de su poder y palabra. Ezequiel, al profetizar según el mandato divino, se convierte en un ejemplo para todos los creyentes del impacto que podemos tener cuando hablamos y actuamos conforme a la palabra de Dios. Somos recordados de que, a través de nosotros, la voz de Dios puede hablar hoy, llamando a lo muerto a la vida y a la desesperanza a la esperanza. La fase final de la visión de Ezequiel involucra la profecía al aliento, una instrucción divina que subraya la necesidad del Espíritu de Dios para la verdadera vida. Este momento es crítico. Aunque los cuerpos han sido reconstruidos, solo el aliento de Dios puede hacer que vivan. El aliento aquí simboliza el Espíritu Santo, el dador de vida, recordándonos que más allá de nuestra existencia física, nuestra verdadera vida proviene de una relación vivificante con Dios a través de su Espíritu. La invocación del Espíritu sobre los cuerpos reconstruidos transforma un ejército de formas sin vida en una fuerza viva y respiratoria. Este acto divino enfatiza que, mientras la reconstrucción y la restauración son milagrosas, la verdadera esencia de la vida es espiritual.
En nuestra propia vida, esto nos recuerda que, más allá de la restauración de nuestras circunstancias externas, necesitamos el Espíritu de Dios para infundirnos propósito, dirección y vitalidad espiritual. La profecía al aliento también destaca la universalidad del Espíritu de Dios. Al venir de los cuatro vientos, el aliento representa la omnipresencia del Espíritu, accesible a todos en todas partes. Esto refleja la promesa de Dios de estar presente y activo en la vida de cada creyente, independientemente de nuestra situación o ubicación geográfica. La disponibilidad del Espíritu es una fuente de consuelo y poder para vivir la vida cristiana. Hermanos míos, estamos viviendo los últimos días en esta tierra. Quiero recalcar que ya todas las profecías se están cumpliendo y se acerca el momento del fin. Te pregunto ahora, si hoy fuera el día del rapto de la iglesia, ¿estás preparado? Decidí lanzar para ustedes mi libro digital Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo. Es exclusivo de nuestro canal y ya ha ayudado a miles de personas en todo el mundo a prepararse para este gran día. Sumérgete ahora mismo en las profundidades de Palabra de Dios y prepárate para este gran día descargando este material que enriquecerá tu vida espiritual. No pierdas el tiempo. Haz clic en el enlace disponible en el primer comentario fijado y descarga de inmediato. Las unidades son limitadas, por lo que es crucial actuar. Ahora, para asegurar el acceso a este poderoso material, hazlo ahora antes de que se acaben las unidades. Este acto profético es una poderosa imagen del nuevo nacimiento espiritual que Jesucristo ofrecería más tarde. Así como el aliento dio vida al ejército de Ezequiel, el Espíritu Santo nos da nueva vida cuando venimos a Cristo. Somos nacidos de nuevo en un proceso espiritual que transforma nuestra existencia seca y sin vida en una llena de la presencia y el poder de Dios. La visión de Ezequiel, por lo tanto, no solo habla de la restauración de Israel, sino que también señala hacia la redención ofrecida a toda la humanidad a través de Jesucristo. Esta instrucción divina para que Ezequiel hable al aliento, invocando los cuatro vientos para que soplen sobre los cuerpos sin vida, subraya la necesidad esencial del Espíritu de Dios para infundir vida verdadera. Este momento es simbólico de la creación misma, recordando el acto de Dios al soplar el aliento de vida en Adán. De igual manera, la restauración completa de Israel y, por extensión, la restauración espiritual de cada creyente depende enteramente del soplo vivificante de Dios. La invocación del Espíritu representa no solo la revitalización física, sino también la renovación espiritual. Así como el aliento de Dios transforma los cuerpos reconstituidos en un ejército viviente, el Espíritu Santo tiene el poder de revitalizar corazones y mentes, renovando nuestro compromiso con Dios y nuestra comprensión de su voluntad. Este acto profético destaca que, en última instancia, la vida verdadera y sustentable, tanto a nivel individual como comunitario, proviene de una relación íntima y dependiente del Espíritu de Dios. Además, esta profecía al aliento subraya la universalidad del Espíritu de Dios. Los cuatro vientos, provenientes de todas las direcciones, simbolizan la omnipresencia del Espíritu, enfatizando que no hay lugar tan remoto ni situación tan desesperada que esté fuera del alcance de la restauración divina. Esta imagen nos recuerda que el Espíritu de Dios está siempre dispuesto a entrar en nuestras vidas, revivirnos y guiarnos hacia la plenitud de vida que Dios desea para nosotros. Después de que los cuerpos son formados y reunificados, permanecen acostados, una vasta asamblea sin vida. Esta imagen resalta un principio crucial. La organización y estructura, aunque necesarias, no son suficientes para infundir vida. Los cuerpos perfectamente formados y reconstruidos representan una organización sin el aliento de vida.
simbolizando instituciones, comunidades o incluso vidas individuales que, aunque pueden aparecer intactas externamente, carecen de la esencia vital que solo el Espíritu de Dios puede proporcionar. Este momento de la visión de Ezequiel nos enseña sobre la dependencia absoluta de la creación hacia su Creador para obtener la verdadera vida. La distinción entre la mera existencia y la vida plena se hace evidente. La existencia sin el Espíritu de Dios es como los cuerpos sin aliento, ordenada pero vacía, organizada pero sin propósito. Esta lección es aplicable a la vida espiritual de los creyentes. Sin la presencia vivificante del Espíritu Santo, nuestras prácticas religiosas, no importa cuán disciplinadas o estructuradas sean, permanecen desprovistas de verdadera vida y significado. La instrucción de Dios a Ezequiel para profetizar al aliento, invitando al Espíritu a entrar en estos cuerpos, subraya la fuente de toda vida. El Espíritu Santo no solo es el agente de la creación inicial, sino también de la recreación y la restauración. Al profetizar al aliento, Ezequiel actúa como el conducto a través del cual el poder vivificador de Dios se manifiesta, recordándonos que nuestra revitalización espiritual y rejuvenecimiento dependen completamente de la obra soberana del Espíritu de Dios. Este contraste entre la organización sin vida y el aliento de vida destaca la importancia de buscar y valorar la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas y comunidades. La Iglesia, al igual que el vasto ejército de Ezequiel, necesita más que estructura y doctrina correctas. Necesita ser impregnada y dirigida por el Espíritu Santo. Solo entonces puede moverse más allá de la mera existencia organizacional para convertirse en un cuerpo vivo, activo y lleno de propósito, transformando el mundo a su alrededor. La culminación de la visión de Ezequiel se revela en el momento en que el aliento entra en los cuerpos reunificados, marcando una transformación milagrosa de muerte a vida. Este momento no solo simboliza la restauración física de Israel, sino que también representa una promesa más amplia de renovación espiritual y nacional. La secuencia completa, desde la dispersión de huesos secos hasta el vasto ejército de pie, es un testimonio del poder redentor y restaurador de Dios. La transformación de los huesos secos en un ejército viviente es un poderoso recordatorio de que con Dios lo imposible se convierte en posible. Las situaciones que parecen irrevocablemente perdidas o muertas en nuestras propias vidas están sujetas al mismo poder divino que animó a los huesos secos. Este milagro nos enseña que la esperanza nunca se pierde y que la fe en Dios puede llevarnos a experimentar nuestra propia resurrección y restauración sin importar cuán desesperadas o imposibles parezcan nuestras circunstancias. Este momento enfatiza el valor de la palabra de Dios y la obediencia a ella. La transformación comienza con la palabra profética dada a Ezequiel, destacando cómo la obediencia a la dirección de Dios puede liberar su poder transformador en nuestras vidas. La palabra de Dios es tanto creativa como restauradora. Al someternos a ella, permitimos que el mismo poder que trajo vida a los huesos secos obre en y a través de nosotros. La transformación milagrosa también nos recuerda la importancia del Espíritu Santo en el proceso de renovación. La vida verdadera, tanto a nivel individual como comunitario, comienza con el aliento de Dios. El Espíritu Santo es el que da vida, empodera, renueva y transforma. Así como los cuerpos sin vida no pudieron levantarse hasta que el aliento entró en ellos, nuestras propias vidas requieren la presencia y el poder del Espíritu Santo para alcanzar el pleno propósito y potencial que Dios tiene para nosotros. Esta etapa de la visión nos desafía a mirar más allá de nuestra comprensión limitada y a creer en el poder sobrenatural de Dios
para cambiar nuestras realidades. Nos invita a abrazar la esperanza, a vivir en obediencia a su palabra y a buscar una relación más profunda con su Espíritu, confiando en que Él puede y hará maravillas en nuestras vidas, transformándonos de muerte a vida. En un giro revelador de su visión, Dios explica a Ezequiel que los huesos secos simbolizan a la casa de Israel en su desesperación y exilio, creyendo que su esperanza se ha perdido y que están cortados de su promesa y futuro. Esta revelación no solo contextualiza la visión dentro de la narrativa de desolación y exilio de Israel, sino que también proporciona una dimensión más profunda al milagro que se desarrolla ante los ojos del profeta. La identificación de los huesos secos con Israel subraya la gravedad de la situación del pueblo, una nación dispersa, desprovista de vida y esperanza. Sin embargo, en esta revelación también reside una promesa divina de restauración. Dios no solo diagnostica la condición de su pueblo, sino que se compromete a revivirlo, a traerlo de vuelta de sus tumbas de desesperación y exilio, y a restaurarlo a su tierra y su relación con Él. Esta promesa es un testimonio del carácter inquebrantable y fiel de Dios, que persiste incluso en los momentos más oscuros. Esta parte de la visión se convierte en un mensaje de esperanza para todas las generaciones, recordándonos que, no importa cuán desolada pueda parecer nuestra situación, Dios tiene el poder y el deseo de restaurarnos. La revelación a Ezequiel refleja la esencia del Evangelio, que trae vida a lo que estaba muerto, esperanza a la desesperación y restauración a la ruptura. El compromiso de Dios de abrir las tumbas de Israel y de volver a su pueblo a su tierra no solo habla de un retorno físico, sino también de un renacimiento espiritual. La visión de Ezequiel enfatiza que la restauración de Dios abarca todo el ser, físico, social y espiritual. La promesa de volver a la tierra es también una promesa de renovación espiritual, un recordatorio de que el corazón de Dios para su pueblo es una relación restaurada y una vida llena de su presencia. La visión de Ezequiel culmina en una promesa de restauración nacional para Israel, una afirmación de que Dios no solo restaurará a su pueblo a su tierra, sino que también renovará su pacto con ellos. Esta promesa se destaca contra el trasfondo de desolación y pérdida, sirviendo como un faro de esperanza para Israel y para todas las naciones y personas que se encuentran en momentos de desesperación. La restauración nacional de Israel no se limita a un retorno geográfico. Implica una transformación completa de la sociedad y sus individuos. Dios promete poner su espíritu dentro de ellos, asegurando que este retorno marque el inicio de una nueva era de obediencia y fidelidad. La inclusión del Espíritu en esta promesa subraya el deseo de Dios de que su pueblo no solo esté físicamente presente en la tierra, sino que también viva de acuerdo con sus leyes y principios, reflejando su carácter en el mundo. Esta promesa tiene implicaciones significativas para la comprensión bíblica de la justicia y la redención. Indica que el plan de Dios para la restauración no es meramente reactivo, sino profundamente transformador. La justicia de Dios, manifestada en la restauración de Israel, busca rectificar no solo las injusticias externas, sino también sanar las heridas internas, restaurando la relación rota entre Dios y su pueblo. La promesa de restauración nacional también actúa como un prototipo del plan redentor más amplio de Dios para toda la humanidad, anticipando la obra de Cristo, que trae restauración y reconciliación definitivas. A través de Cristo, la promesa de nueva vida y esperanza se extiende a todas las naciones, ofreciendo restauración no solo a Israel, sino a todo aquel que se acerque a Dios en fe. La garantía divina de implantar su espíritu en el corazón de su pueblo
constituye el pilar de la visión restauradora que Ezequiel proclama. Este compromiso divino subraya el rol indispensable del Espíritu Santo en fomentar un vigor espiritual y una comunión genuina con Dios. Es la influencia del Espíritu la que transforma una existencia árida y desprovista de significado en una realidad rebosante de propósito, fuerza y serenidad. El Espíritu Santo se revela como el catalizador de la metamorfosis y el rejuvenecimiento, el ente divino capaz de suavizar los corazones endurecidos y animar a los individuos a abrazar y seguir a Dios con integridad. Este proceso de renovación interna es clave para la rehabilitación que Dios vislumbra, demostrando que las modificaciones perdurables se originan en el núcleo del ser y se irradian hacia el entorno, impactando la estructura misma de la sociedad. La intervención del Espíritu en el existir del fiel no se limita a un efecto regenerador, también es una fuerza que habilita y autoriza. El Espíritu otorga capacidades para la misión divina, dota de habilidades espirituales y cultiva virtudes que espejan la esencia de Cristo. Este dinamismo espiritual, nutrido por el Espíritu, es crucial para encarnar una vida que glorifique a Dios y asista a los demás con un amor genuino y desinteresado. La constante presencia del Espíritu también asegura un vínculo ininterrumpido con lo divino, facilitando un trato cercano y personal con el Creador. Mediante el Espíritu, los seguidores son orientados, reconfortados y reorientados, manteniendo encendida la llama de esperanza en la restauración total prometida por Dios. Así, la ofrenda del Espíritu a Israel se extiende a todos los fieles, convocándonos a descubrir la plenitud de la existencia que Dios dispone. Además, este don del Espíritu Santo invita a una vida de constante descubrimiento y aventura espiritual. Los creyentes se encuentran en un viaje continuo de crecimiento y aprendizaje, en el cual el Espíritu actúa como guía y maestro, revelando gradualmente las profundidades del amor y la sabiduría de Dios. Esta travesía es una invitación a profundizar en nuestro entendimiento y experiencia de lo divino, permitiéndonos vivir con una perspectiva eterna y un corazón inflamado por el amor celestial. El papel del Espíritu Santo como fuente de consuelo y fortaleza en tiempos de dificultad no puede subestimarse. En los momentos de prueba y desolación, es el Consolador Divino quien nos sostiene y nos recuerda que no estamos solos. Esta presencia constante nos ayuda a superar los desafíos con gracia y a mantenernos firmes en nuestra fe, a pesar de las circunstancias adversas. La inclusión del Espíritu Santo en nuestra vida cotidiana transforma nuestras interacciones y decisiones, infundiéndonos una sabiduría y un discernimiento que trascienden la comprensión humana. Esta influencia divina nos capacita para tomar decisiones alineadas con la voluntad de Dios y para actuar como sus embajadores en el mundo, llevando luz y esperanza a los rincones oscuros de nuestra realidad. Vivir bajo la guía del Espíritu Santo también nos desafía a ser agentes de paz y reconciliación en un mundo fragmentado. El Espíritu nos impulsa a trascender nuestras diferencias y a trabajar por la unidad y el entendimiento mutuo, reflejando el corazón de Dios por la armonía y la comunidad. La promesa del Espíritu Santo lleva consigo el poder de la creatividad y la innovación en nuestro servicio y adoración. Inspirados por el Espíritu, somos llamados a explorar nuevas formas de expresar nuestra fe y nuestro amor por Dios, enriqueciendo así nuestra vida espiritual y la de aquellos que nos rodean. Este don divino no solo nos prepara para la vida eterna, sino que también nos equipa para vivir con propósito y pasión en el aquí y ahora.
Nos enseña a valorar cada momento como una oportunidad para servir a Dios y a nuestro prójimo, cultivando así un legado de amor y servicio que perdura. La promesa del Espíritu Santo es, en última instancia, una invitación a participar en la vida divina, a unirnos más íntimamente con Dios y a ser transformados por su gracia. Nos ofrece una nueva forma de ser, una que celebra la esperanza, la renovación y la vida abundante en cada respiración y paso que damos. Por lo tanto, la ofrenda del Espíritu Santo a la humanidad se convierte en un pilar esencial de nuestra fe, un recordatorio constante de la cercanía de Dios y de su deseo inquebrantable de caminar junto a nosotros en cada etapa de nuestra jornada espiritual. Nos invita a una existencia marcada por la profundidad, el propósito y la comunión divina, abriendo nuestros corazones a la transformación radical que solo el Espíritu de Dios puede efectuar. La promesa divina de restauración para Israel no se limita a un simple retorno territorial, va mucho más allá, proponiendo un renacimiento espiritual que promete reavivar el alma de toda una nación. Este renacimiento no solo reconstruye la identidad nacional perdida durante el exilio, sino que también reinventa la relación profunda y personal que cada individuo comparte con lo divino, reafirmando su propósito y llamado sagrado. La restauración de Israel, por tanto, se erige no solo como un hecho histórico, sino como un testimonio vibrante de la incansable fidelidad de Dios, de su poder redentor inquebrantable y de su anhelo profundo de ver a su pueblo florecer en plenitud y santidad. Este renacer espiritual propone un camino de retorno no solo a un espacio geográfico prometido, sino a un espacio más íntimo y esencial: el corazón de Dios. La profecía de Ezequiel ilumina con claridad que la esencia del verdadero avivamiento yace en el espíritu humano, animado y sustentado por el Espíritu Santo. Al albergar su espíritu en su interior, Dios garantiza que la obediencia y la devoción de su pueblo no se basen en mandatos externos o en cumplimientos obligatorios, sino que fluyan espontáneamente de corazones genuinamente transformados y rejuvenecidos por su presencia constante y vivificante. La visión de avivamiento delineada por Ezequiel resalta igualmente el papel crucial de la comunidad en este proceso de renacimiento. Lejos de ser una experiencia solitaria o individualista, el avivamiento se concibe como una vivencia colectiva que cimenta relaciones, promueve la unidad y contribuye al bienestar compartido. La reconstrucción de Israel como nación encapsula el deseo divino de forjar una comunidad de fieles solidarios, comprometidos con la justicia y dedicados a reflejar la gloria de Dios al resto del mundo. Este proceso de renacimiento se presenta, además, como un faro de esperanza y un paradigma para todas las naciones y generaciones futuras. Demuestra que, sin importar cuán profunda sea la desolación o el exilio enfrentado, Dios posee la capacidad infinita de restaurar y revitalizar. La narrativa de Israel se convierte en una invitación abierta a todas las almas sedientas de un renacer espiritual, instándonos a desear ardientemente la presencia transformadora del Espíritu Santo en nuestras vidas y comunidades, y a confiar plenamente en la promesa divina de una renovación completa y una vida en abundancia. Este avivamiento trae consigo un llamado a la reflexión y al arrepentimiento, instando a cada individuo a mirar hacia adentro y reconocer los aspectos de su vida que necesitan ser sometidos a la transformadora gracia de Dios. Es un proceso que invita a una introspección profunda, permitiendo que el Espíritu Santo ilumine las sombras internas y guíe a cada corazón hacia un camino de purificación y redención. El avivamiento espiritual que se vislumbra en la profecía de Ezequiel también enfatiza la importancia de la memoria histórica y la gratitud.
Reconocer los momentos de intervención divina en el pasado nos ayuda a fortalecer nuestra fe y confianza en Dios para el presente y el futuro. Esta conciencia histórica actúa como un recordatorio de que no estamos solos en nuestra jornada. Somos parte de una historia más amplia de redención y gracia que nos precede y nos trasciende. La promesa de restauración y avivamiento incluye de manera inherente una visión de justicia social y económica. Al revitalizar el espíritu de la comunidad, Dios también señala hacia la creación de una sociedad donde la equidad y la compasión prevalezcan sobre la opresión y la desigualdad. Este modelo divino nos desafía a trabajar activamente por un mundo donde todos puedan experimentar la plenitud de vida que Dios desea para sus hijos. En este proceso de renovación, la creatividad y la innovación se ven santificadas, ya que el Espíritu Santo inspira nuevas formas de adoración, comunidad y servicio. La Iglesia, como cuerpo de Cristo, es llamada a ser un laboratorio de esperanza, donde se experimentan y se practican maneras innovadoras de vivir el Evangelio en respuesta a los desafíos contemporáneos. El avivamiento prometido es un proceso que nos prepara para la venida del reino de Dios en su plenitud. Nos enseña a vivir en un estado de expectativa activa, trabajando para adelantar signos del reino aquí y ahora, al mismo tiempo que anhelamos su consumación futura. Esta tensión entre el ya y el todavía no del reino de Dios nos mantiene en un dinamismo esperanzador, comprometidos con la justicia y el amor en el presente, mientras esperamos con esperanza la restauración final de todas las cosas. La historia de Israel, revitalizada a través de la profecía de Ezequiel, se convierte así en una historia universal de esperanza y renacimiento, ofreciéndonos un espejo en el cual podemos ver reflejadas nuestras propias historias de fe, lucha y eventual restauración. Nos recuerda que en el corazón de Dios siempre hay espacio para un nuevo comienzo, para un avivamiento que renueva la faz de la tierra y reaviva las almas de su pueblo. El relato profético de Ezequiel, aunque se encuentra profundamente enraizado en un pasado lejano, trasciende las eras para impartir lecciones vitales sobre la dinámica de la vida guiada por el Espíritu. En esencia, nos exhorta a mantenernos abiertos y receptivos a la influencia continua del Espíritu Santo, de manera similar a cómo los huesos resecos requirieron el soplo vivificante de Dios para cobrar vida. Nuestra esencia espiritual clama por el alimento cotidiano del Espíritu para florecer y prosperar. Adentrarse en una existencia impregnada por el Espíritu Santo conlleva una predisposición hacia la transformación personal. La transición de un estado de letargo espiritual a uno de vibrante vitalidad espiritual demanda una mezcla de humildad para reconocer nuestras carencias y de valentía para permitir la intervención divina en nuestro ser. Esta metamorfosis se evidencia en un amor más profundo hacia Dios y hacia nuestro prójimo, en la adopción de una actitud de servicio altruista y en el firme compromiso hacia la promoción de la justicia y la paz. Sumergirse en la vida del Espíritu supone una participación activa dentro de la comunidad de fe, aportando nuestros dones y habilidades en beneficio del bienestar colectivo. El mensaje profético de Ezequiel nos convoca a integrarnos plenamente en el cuerpo de Cristo, colaborando unidos para concretar la manifestación del reino de Dios en este mundo. Nuestra experiencia espiritual debe manifestarse en relaciones genuinas, en el apoyo mutuo y en iniciativas conjuntas dirigidas a brindar esperanza al Evangelio a aquellos que se encuentran en un estado de desesperación y necesidad. La esencia de la vida en el Espíritu Santo nos impulsa a convertirnos en catalizadores de reavivamiento y restauración dentro de nuestro entorno.
Al encarnar en nuestras vidas la presencia de Dios, nos transformamos en faros de esperanza y manantiales de vida para aquellos que atraviesan por situaciones de desolación y perdición. El relato de Ezequiel nos motiva a soñar con las maravillas que Dios es capaz de realizar a través de nosotros y a involucrarnos de manera proactiva en su plan redentor para el mundo. Esta narrativa nos insta a contemplar la magnitud de lo que significa vivir bajo la influencia del Espíritu Santo, no solo como individuos, sino como comunidad. Reconocer que somos parte de un tejido social y espiritual más amplio nos lleva a valorar cada conexión y a esforzarnos por ser un reflejo del amor divino en cada interacción. Al hacerlo, no solo contribuimos al crecimiento y fortalecimiento de nuestra comunidad de fe, sino que también extendemos una invitación a otros para que experimenten esta transformación. La invitación a vivir en el Espíritu es también un llamado a la introspección y al crecimiento personal continuo. Nos desafía a examinar nuestras vidas en busca de áreas que aún permanecen áridas y desprovistas de la vida que solo el Espíritu puede proporcionar. A través de este proceso introspectivo, somos guiados a un camino de renovación constante, donde cada paso nos acerca más a la plenitud que Dios desea para nosotros. Al abrazar la vida en el Espíritu, nos encontramos en una jornada de descubrimiento, donde cada experiencia, cada desafío y cada victoria nos enseña más sobre el corazón de Dios y sobre nuestro propósito en su creación. Esta senda nos lleva a explorar las profundidades de nuestra fe, a fortalecer nuestra dependencia de Dios y a cultivar una relación más íntima y personal con Él. La enseñanza profética nos recuerda que vivir en el Espíritu no es un fin en sí mismo, sino un medio para alcanzar un objetivo mayor, la restauración integral de toda la creación. Somos invitados a soñar y trabajar por un mundo donde la justicia, el amor y la paz prevalezcan, inspirados y movidos por el poder transformador del Espíritu Santo. Este es el legado que el relato de Ezequiel desea dejar en nosotros, una invitación perpetua a ser partícipes activos en la obra redentora de Dios en el mundo, llevando esperanza y restauración allí donde más se necesita. La visión de Ezequiel, con su poderosa imaginería de renovación y restauración, no solo nos invita a reflexionar sobre la naturaleza transformadora de Dios, sino que también nos convoca a ser participantes activos en este proceso divino. Esta narrativa trasciende las barreras del tiempo y del espacio, llegando a nosotros con un mensaje de esperanza que es tan relevante hoy como lo fue en el pasado. Nos insta a mirar dentro de nosotros mismos y alrededor de nuestro mundo, identificando aquellos lugares que necesitan ser tocados por la mano sanadora de Dios. Al aceptar esta invitación divina, somos llamados a un viaje de autodescubrimiento y renovación espiritual. Se nos pide que dejemos de lado nuestras viejas formas de ser que nos mantienen secos y quebrantados para abrazar una vida plena y vibrante que fluye directamente del corazón de Dios. Es un llamado a derrumbar los muros que nos separan de la fuente divina de vida, permitiendo que el agua viva nos renueve desde dentro hacia afuera. Participar en esta vida nueva significa también asumir la responsabilidad de ser portadores de esperanza en un mundo a menudo marcado por la desesperación. Somos llamados a ser luz en la oscuridad, sal que sazona y conserva, y levadura que leuda toda la masa. En nuestras palabras y acciones debemos reflejar el carácter de Dios, mostrando amor, compasión y justicia a una creación que gime en expectación de redención. Esta dinámica interacción con el Espíritu de Dios nos transforma en agentes de cambio,
empoderándonos para enfrentar los desafíos de nuestro tiempo con sabiduría y valentía. Se nos anima a utilizar nuestros dones y talentos no solo para nuestro beneficio personal, sino también para el bienestar de nuestra comunidad y del mundo entero. En este acto de entrega encontramos nuestro propósito más verdadero y una satisfacción que trasciende el simple éxito personal. Al aceptar la invitación a la vida nueva, nos comprometemos a ser constructores del reino de Dios en la tierra, un reino donde la justicia fluye como un río y la rectitud como un arroyo inagotable. Este esfuerzo colectivo nos lleva a trabajar incansablemente por la paz, la justicia y la integridad de la creación, sabiendo que nuestras acciones son ecos de la voluntad divina en el mundo material. Vivir en este nuevo reino significa reconstruir nuestras relaciones, tanto con Dios como con los demás, sobre los cimientos sólidos del amor y el respeto mutuo. Implica un compromiso con la reconciliación y el perdón, reconociendo que somos todos parte de una familia humana interconectada, llamada a vivir en armonía y solidaridad. Esta vida nueva también abre nuestros ojos a ver la belleza y la sacralidad de toda la creación, invitándonos a actuar como custodios cuidadosos del mundo que Dios nos ha confiado. Nos desafía a adoptar prácticas sostenibles que honren y preserven los recursos naturales para las generaciones futuras. A medida que avanzamos en este camino de vida nueva, nos damos cuenta de que cada paso que damos es guiado por el Espíritu Santo, quien nos proporciona la fuerza, la sabiduría y el coraje necesarios para superar los obstáculos que encontramos. Este viaje no siempre es fácil, pero la promesa de la presencia constante de Dios nos da la seguridad de que no caminamos solos. La culminación de la visión de Ezequiel nos recuerda que el fin último de esta vida nueva no es solo la restauración personal, sino la restauración de todo el cosmos. Vivimos con la esperanza de un futuro glorioso en el que Dios hará nuevas todas las cosas y donde el dolor, el sufrimiento y la muerte serán erradicados para siempre. Aceptar la invitación a la vida nueva es elegir vivir en un estado de expectativa gozosa, anticipando el día en que veremos la restauración completa no solo de nosotros mismos, sino de toda la creación. Es una invitación a unirnos en la gran danza del amor divino, que abarca y transforma todo, llevándonos a la plenitud de la vida en la presencia eterna de Dios. La visión de Ezequiel de los huesos secos revividos trasciende las páginas de la historia para convertirse en un símbolo poderoso de transformación personal y colectiva. Nos invita a reflexionar sobre la capacidad de superar los periodos de sequía espiritual y emocional, animándonos a encontrar la fuerza para renacer de nuestras propias cenizas. A través de este relato, se nos recuerda que cada obstáculo que enfrentamos es una oportunidad para experimentar un renacimiento, para ser moldeados de nuevo con una fortaleza y un propósito renovados. Este relato bíblico, más allá de su contexto histórico, se erige como un testimonio de la resiliencia del espíritu humano cuando está guiado por una fe inquebrantable. Nos enseña que, sin importar cuán desolador pueda parecer el panorama, siempre hay un potencial para la regeneración y el crecimiento. La historia nos alienta a mirar más allá de nuestras limitaciones temporales y a visualizar un futuro en el que estamos plenamente alineados con nuestra esencia y propósito divinos. La narrativa de Ezequiel nos impulsa a considerar la importancia de la comunidad en nuestro viaje hacia la restauración. Nos recuerda que, al igual que los huesos secos se unieron para formar cuerpos vivos, nosotros también necesitamos unos de otros para construir una comunidad vibrante y llena de vida. Este mensaje es particularmente relevante en tiempos de aislamiento y desconexión,
sirviendo como un llamado a reconectar con aquellos a nuestro alrededor y a fortalecer los lazos que nos unen. La visión también pone de relieve la necesidad de paciencia y perseverancia en el proceso de transformación. La revitalización de los huesos secos no ocurrió de manera instantánea. Requirió tiempo, fe y la intervención divina. De manera similar, nuestro propio crecimiento y renovación pueden requerir periodos de espera, durante los cuales nuestra fe puede ser puesta a prueba. Sin embargo, este proceso es esencial para el desarrollo de una fortaleza interior que nos prepara para abrazar plenamente la vida nueva que nos espera. En el corazón de esta visión yace el mensaje de esperanza eterna. Nos enseña que, no importa cuán irreversible parezca una situación, siempre hay un camino hacia la redención y la renovación. Esta esperanza nos motiva a seguir adelante, incluso cuando nos enfrentamos a desafíos aparentemente insuperables, confiando en que habrá un renacer que traerá consigo una nueva luz y un nuevo propósito a nuestras vidas. La promesa de renovación que encontramos en la visión de Ezequiel también nos invita a reflexionar sobre nuestro papel en la restauración del mundo a nuestro alrededor. Nos llama a ser agentes de cambio, a utilizar nuestras propias historias de transformación para inspirar y alentar a otros. Nos desafía a llevar adelante la misión de sanar, unir y revitalizar nuestras comunidades, contribuyendo así a la creación de un futuro más esperanzador para todos. Esta narrativa se convierte entonces en un faro de luz para aquellos que buscan dirección y sentido en momentos de incertidumbre. Nos ofrece una brújula moral y espiritual, guiándonos hacia un camino de auténtica realización y propósito. Nos enseña a abrazar nuestra vulnerabilidad como una fuente de fuerza, permitiéndonos avanzar con valentía hacia la realización de nuestro potencial divino. La visión de Ezequiel, por lo tanto, no es solo una historia de antaño, sino una fuente inagotable de sabiduría para la vida moderna. A través de sus palabras, se nos invita a contemplar la belleza y la fuerza que se encuentran en la resiliencia, la esperanza y la fe. Nos alienta a buscar profundamente dentro de nosotros mismos y en nuestra conexión con lo divino, descubriendo así la capacidad ilimitada para la renovación que reside en cada uno de nosotros. Este relato es un recordatorio de que estamos inextricablemente conectados con el tejido mismo de la creación, llamados a vivir en armonía con nosotros mismos, con los demás y con el mundo natural. Nos insta a reconocer y honrar nuestra responsabilidad de cuidar y preservar la vida en todas sus formas, participando activamente en la sagrada tarea de mantener el equilibrio y la belleza de nuestro planeta. La visión de Ezequiel de los huesos secos, revividos, nos ofrece una perspectiva profunda y transformadora sobre la vida, la fe y la comunidad. Es un tesoro de enseñanzas que nos anima a buscar constantemente la renovación, a vivir con propósito y a abrazar la esperanza, incluso en los momentos más oscuros. Nos recuerda que, con fe y determinación, podemos superar cualquier desafío y emerger más fuertes, más sabios y más conectados con la esencia de nuestro ser y el corazón del universo.